El primer deber del pastor, dice, se llama El Hogar Cristiano, nos habla esto en este capítulo, el capítulo 58, de la familia del pastor. El pastor tiene varios deberes, pero vamos a ver qué nos dice aquí. Los deberes del predicador, del pastor, del misionero, le rodean lejos y cerca. Pero su primer deber es para con sus hijos. Miren cuán importante es que el pastor conozca las prioridades o el orden de sus prioridades. Él, por vocación, en la mayoría de los casos, los ministros tienen responsabilidades, tienen trabajo lejos y cerca. Muchas veces tienen que viajar horas caminando o días. Pero eso es importante. Pero, dice allí, su primer deber es para con sus hijos. Querida iglesia, querida sociedad que en esta hora me están escuchando, el pastor también tiene hijos, el pastor también tiene padres. Y delante de Dios, su primer deber es para con sus hijos. Y queridos ministros, también en esta hora quiero recordar con ustedes, su primer deber es para con sus hijos. ¿Por qué? Dice, no debe dejarse de embargar con sus deberes exteriores, o sea, ya lejos o cerca, no deben llenarse hasta el punto de descuidar la instrucción que sus hijos necesitan. En realidad, los niños, cuando nacen, dependen constantemente de sus padres, de la madre en especial manera, pero del padre también. Y por eso que el Señor invita a que los padres no se carguen tanto con los deberes de afuera, con los deberes exteriores fuera de la casa, a tal punto que cuando lleguen a la casa ya no tengan fuerza, ya no tengan ánimo y a veces ya no haya salud para instruir a sus hijos, para instruir en lo mismo que instruyeron a la iglesia. En este es en extenso grado la felicidad de hombres y mujeres y el éxito de la iglesia depende de la influencia ejercida en el hogar. En el hogar de cada miembro de la iglesia, en el hogar de cada creyente, existe una influencia que se debe ejercer para el bien. Esto nace en el hogar, pero también lo mismo sucede con la familia del pastor. Y cuando la familia del pastor está bien, la iglesia estará bien. Y cuando la familia del pastor influye para bien, la iglesia estará bien, la sociedad estará bien. Miren cuán importante es nuestra familia, pero aquí la familia del pastor ya tiene una exigencia, podríamos decir, mucho más, porque los ojos de hombres y mujeres, como dice el párrafo, van a estar puestos en el líder, en el ministro. A ver, ¿cómo influye él para nosotros? ¿Cómo influye la forma de vida que lleva en la familia? Ahora, en este respecto también tenemos que ser muy amables en este sentido, porque vamos a ver después por qué sucede lo que sucede muchas veces en la familia del pastor y no lo comprendemos. Entonces, queridos ministros, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de influenciar desde el hogar a favor de la iglesia. Hay un título en el capítulo 58 que dice así, no hay disculpas. El ministro, el pastor, predica, da estudios bíblicos, visita a las personas, pero aquí
hay este párrafo y dice así: ninguna disculpa tiene el predicador por descuidar el círculo interior en favor del círculo mayor. Posiblemente solamente esto lo haya escuchado en mi país, ¿no? O lo haya visto. Tiene que caminar muchos días, a veces 3 semanas en el campo y 1 semana ahí en la sede donde la familia. Entonces, cuando yo encontré esta parte, este escrito, decía, estamos haciendo mal. Y mucho tiempo yo he hecho el rol de prioridades al revés. Es por eso que fue un momento donde dije, no, tengo que explicarlo esto, volver a leer esto con el ministerio. Dice que no hay ninguna disculpa delante del Señor y delante de la congregación y delante de la sociedad el descuidar el terrenito que dice en ese mismo capítulo, el terrenito que Dios te ha dado por el terreno más grande, que es la congregación, y las campañas y todo lo que se puede hacer. Ahora podemos pensar, ¿y qué haremos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo equilibramos? Vamos a ver lo que sigue diciendo. El bienestar de la familia está ante todo. Inmediatamente sigue el reglón que dice así, el bienestar de la familia está ante todo. Querida iglesia, queridos hermanos, yo quisiera que comprendamos, lo interioricemos esto, que el pastor también tiene que cuidar a su familia, tiene que dar un tiempo para su familia, porque cuando la familia está bien, el pastor, el ministro va a trabajar bien. Porque si la familia está cuidada, si la familia está protegida en un lugar, el pastor va a poder salir y con toda dedicación va a poder trabajar. Hace varios años, cuando estaba en el Ministerio de Familia, me tocó trabajar con un pastor. Y era una reunión de familia y yo me quedé en el lugar y hacía los talleres en la mañana, en la tarde y en la noche. Esto era la predicación del evangelio ya en un lugar concurrido. Y el pastor venía solamente para la predicación. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué él no está acá? No es que tengo que ir a ver allá, me decía una cosa, es que tengo que ir allá toda la semana. Pero cuando terminó la reunión, me llamaron con su esposa y me dijeron, esto está pasando. Entonces era un asunto que lo comprendo, de que él no podía estar tranquilo haciendo la actividad de familia cuando había un asunto que no se había arreglado en la familia y él tenía que ir todos los días a ver, a tratar de arreglar eso que estaba pendiente. Entonces, es muy decidor este párrafo, dice, el bienestar de la familia está ante todo. Por eso les invito que cuando ustedes vean que el pastor de repente está en la sede, está en la casa y dice no sale, es que hay algo seguramente que tiene que estar arreglando, hay algo que está cuidando ahí en casa. Y cuando ya esté bien, él va a salir a trabajar, él va a salir a hacer las visitas. Sigue diciendo, en el día del ajuste final de cuentas le preguntará al ministro, al pastor, también Dios le va a preguntar, ¿qué hizo por sus hijos? Al igual que a cada padre, le va a preguntar, ¿qué hiciste con la herencia que yo te di? Al pastor también le va a preguntar, y a él le va a preguntar doble responsabilidad tiene él, le va a preguntar, ¿qué hiciste con las almas que yo puse en la iglesia, que vinieron a la iglesia? Y luego le va a preguntar, ¿qué hiciste por tus hijos? Por eso que Pablo dijo, es bueno, si tú gustas obispado, es muy bueno eso. Pero, dice allí, también hay una grande responsabilidad. Si desde ya
ser padre es una responsabilidad grande. Ser padre de su casa, de sus hijos, y ser padre de la congregación es mucho más. Dice, el mucho bien que haya hecho a otros no puede cancelar la deuda que él tiene con Dios. Como padre, él también tiene una deuda, él también tiene un compromiso con Dios en cuanto a cuidar de sus hijos. También sucede esto, ¿no? Que en el trajín del trabajo, de la vocación, de la visitación pastoral, de lo que nos gusta hacer, hacemos, pero en eso quizá nos olvidamos o dejamos un poquito de tiempo o nos absorbe todo el tiempo el trabajo y descuidamos a los hijos. Pero no nos estamos quejando, solamente estamos viendo la realidad, porque luego viene también la solución. En un tiempo escuché que alguien dijo, no, los hijos de los pastores son los más descuidados. Y fíjense que esto está en el testimonio escrito ya, hace más de 182 años. Dice así, en algunos casos, los hijos de los predicadores son los niños a quienes más se descuida en el mundo, por la razón de que el padre está poco con ellos. Hace algunos años promoví la reunión de los hijos de los pastores. Se reunieron solo 35. Y en esa reunión fueron 3 días. Y en esa reunión ellos contaban sus alegrías, que sí hay alegrías, pero contaban también sus penas. Y en algún otro momento pregunté a la hija de un pastor, que claro, no es acá en mi país, ¿no? Es en otro país muy desarrollado, viven allí. Entonces le preguntaba a ella, ¿qué es para ti ser hija de pastor? Porque pues en mis microdiálogos en la cabeza esperaba una respuesta, ¿no? Pero cuando le hice esta pregunta, ¿qué es para ti ser hija de pastor? Ella me dijo, ser hija de pastor es no tener padre. Y me quedé. Y justamente eso me incentivó para promover la reunión de los hijos de los pastores y incentivarles, abrirles la visión de que no son hijos sin padre, sino son hijos con un padre que tiene una vocación de predicar la palabra del Señor, que ha tomado esa responsabilidad sobre sus hombros. Porque muchos padres, como es en la última parte, el padre está poco con ellos. Los padres están poco tiempo con esos hijos, pero no es por gana y gusto, sino porque llevan sobre sus hombros la responsabilidad de atender a la iglesia. En algún momento le dije a mis hijos, papá no está en casa, no porque le guste estar fuera de casa, sino porque le gusta trabajar para el Señor. Entonces, si en esta hora hay esposas de pastores que de repente han pasado lo mismo que yo, díganle a los niños, no es que papá está afuera porque está ahí atendiendo, no, le gusta trabajar a papá, le gusta predicar el evangelio, le gusta atender a las almas y yo estoy aquí con ustedes. Así, el niño, el joven, tendrá otra visión de que él está compartiendo al papá con la congregación, está compartiendo con las personas el tiempo de su papá. Pero llegará el momento en que el padre va a venir por él. Pero haga presencia usted, madre. Ahí estamos las mujeres para
que quizá de alguna manera no vamos a poder cubrir el espacio de papá, pero vamos a sostener a los hijos. Hace muchos años vi a una familia que ya están muy ancianos ahora, la familia del pastor Gerardo Unger, y vinieron de visita a Perú todos los niños de a sus hijos jovencitos. Entonces yo me puse a mirar por primera vez y dije, sí se puede educar a los niños en el Señor, aún sabiendo que el hermano salía 9 meses fuera de casa y 3 meses en la casa. Entonces, ¿quién hacía el trabajo en la casa? La madre. Sigue diciendo, por grandes que sean los males debidos a la infidelidad paternal en cualquier circunstancia, son 10 veces mayores cuando existe en las familias de quienes fueron designados como maestros del pueblo. Queridos pastores, ministros, cuando el niño o el adolescente, hijo de alguien de la congregación, comete un error, comete una travesura, es mal portado, dicen, sí, pero pobrecito, ¿no? Así es la adolescencia. Pero si es el hijo del pastor, el hijo del ministro, es 10 veces más expuesto, es 10 veces más juzgado. ¿Por qué? Porque el pastor es como un referente. Los hijos del pastor son como referentes para los hijos de los hermanos. Y de igual manera está allí la esposa del pastor. Por eso que cuando cometemos errores, a veces que no nos damos cuenta, dice, y mire cómo es, y mire cómo hizo. Lamentablemente, digo lamentablemente porque no debe ser así, estamos en la mira de todos, cómo habla, cómo se viste, cómo trabajan, etcétera. Es por ello que no nos hemos quedado sin luz para que llegadas estas 10 veces no seamos juzgados tan exigente, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice. Habla sobre los mejores jueces del pastor. Lo que revela nuestro carácter verdadero no es tanto la religión del púlpito como la de la familia. El pastor, el ministro, está constantemente al frente de la congregación, al frente de la sociedad. Pero no solamente tiene efecto la predicación desde el púlpito, sino lo que revela el verdadero carácter es cómo se desarrolla la familia del pastor, cómo interactúa, qué hace cuando él está y qué hace cuando él no está. Y dice, la esposa del ministro y sus hijos son los mejores preparados para juzgar la piedad de él. El círculo pequeño. Pero tal cual es el pastor, también serán la esposa y sus hijos. Dice, su religión hará mejores a su esposa, sus hijos y sus ayudantes. Charles Spurgeon dijo, si alguien que predica la palabra de Dios, si alguien que dice que Dios me ama, pero yo lo veo que trata mal a su esposa, yo no puedo creer en él. Entonces, lo que es el pastor va a tener mucho efecto sobre su esposa y sus hijos, y en ellos se demostrará la predicación que hace en el púlpito.
Y es así. Sucede que cuando él dice algo, voltean a mirar si es, o traen al pensamiento si es verdad lo que ven en la vida, eso que dice el pastor. Ahora, el ministerio, el trabajo del ministro, el trabajo del pastor es el único trabajo que yo he visto hasta hoy, a lo mejor me equivoque, que se hace en equipo. Que cuando se ordena un pastor, se llama una familia, se ordena una familia. Porque se pregunta a la esposa, se pregunta a los hijos, se evalúa a la esposa, se evalúa a los hijos. Y yo creo que todo lo que el pastor haya hecho hasta antes de ser ordenado en la esposa y en los hijos es lo que le da el pase para ser pastor. Dice así, el equipo de trabajo que tiene el ministro. Cuando un hombre acepta la responsabilidad de ministro, asevera ser portavoz de Dios, encargado de recibir las palabras de la boca de Dios y de transmitirlas al pueblo. ¿Cuán cerca del gran pastor debe mantenerse entonces? Querido pastor, querido ministro, tú eres un portavoz de Dios, de la palabra de Dios. Eres el referente para la congregación. Pero entonces dice, si eres el pastor, ¿cuán cerca del gran pastor debe mantenerse entonces? No cambies tu visión. No permitas que el trabajo, que las diferentes situaciones o que las necesidades que quisiéramos suplir nos alejen del más grande pastor. Un pastor que se enfoca en el gran pastor va a tener mucha bendición en su ministerio, en el ministerio de su hogar. Va a ser así. Cuán humildemente debe andar delante de Dios mientras mantiene oculta su propia personalidad y exalza a Cristo. Humildemente. Esto es para el pastor, pero esto también es para cada uno de nosotros. Pero cuando tenemos un referente, eso es muy valiosísimo como iglesias, como creyentes. ¿Y cuán importante viene a ser el carácter de su esposa? Aquí ya entramos a tallar las esposas en el equipo de trabajo. Que esta esposa debe concordar con el modelo dado en la Biblia y que sus hijos sean mantenidos con toda seriedad en sujeción. Aquí está el equipo de trabajo del ministro. La esposa y sus hijos. El hogar es un equipo para ayudarse. Y el hogar, la familia del ministro, también es un equipo para ayudar al ministerio del esposo, al ministerio del pastor. Es por ello que le recomendaba yo a la escuela misionera de aquí de Perú, viendo tantas situaciones difíciles, cuando los jóvenes ministros a veces buscan una esposa, no como dice aquí que concuerde con el modelo de la Biblia, sino a veces solo por la belleza física o a veces ven otra cosa, ¿no? Y el ministerio es echado a perder. ¿Cuántos hombres han tenido que dejar el ministerio por el carácter de su esposa? Y también a veces por los hijos, ¿no? Pero los hijos colaborarían de alguna manera cuando no hay armonía entre el esposo y la esposa para poder ayudar a los hijos. Entonces, les decía a los directivos del seminario, desde acá tienen que dar, no sé, alguna materia que pueda darle una nueva visión a los jóvenes, cómo elegir a su esposa. Bueno, en alguna vez tuvimos la idea de hacerlo con nuestro hermano Dommel, pero no lo hicimos, ¿no? Bien, entonces acá entramos, queridas esposas.
Hace varios años, ustedes seguramente lo han escuchado por lo menos el nombre de nuestra hermana Lidia de Pizarro. Ella tenía cada experiencia cuando iba a visitarlo y en algún momento me dio una lección con esta experiencia que les voy a contar. Un pastor estaba siendo trasladado de un país a otro, pero tenía una esposa muy especial en cuanto a su carácter, por decirlo en bonito. Y él fue primero a preparar el lugar, a ver la casa, ver el campo, y luego ya venía la esposa con sus hijitos. Entonces, ya una parte de la congregación conocía el comportamiento de la esposa de este pastor. Y entonces le dijeron, pastor, qué bueno que venga usted, vamos a orar, vamos a recibirlos. Pero él en sí, en su interior, conocía qué pasará en este nuevo campo con el comportamiento de su esposa. Y lo habían cambiado justamente porque había muchas dificultades en el campo anterior. Él se fue a esperarlo, a recibirlo ya cuando venía la esposa, y estaba sentado en la sala de espera y sufrió un paro cardíaco. Se murió allí, esperando a la esposa. Entonces ya la hermana que me contaba, una mujer que ha trabajado en muchos países y conocía a su colega, me dice, este pobre hombre se murió allí porque tuvo tanta preocupación por lo que iba a pasar en este nuevo campo con el comportamiento de su esposa. Entonces fue el dolor, posiblemente, que trajo la muerte a este pastor. Queridas esposas de obreros, de ministros, de ancianos, de iglesia, busquemos al Señor. Seamos un equipo de trabajo. Quizá no vamos a ser perfectas. Quizá no vamos a recibir la recompensa en esta tierra. Y la esposa del anciano, la esposa del ministro, siempre está en la mira. Si no se arregla, no es muy dada a arreglarse, dice, es descuidada. Si se arregla, es muy vanidosa. Sí, siempre tenemos esos comentarios, pero busquemos al Señor y seamos un equipo de trabajo con nuestro esposo. Ayudemos a llevar esta responsabilidad, pero tampoco dejemos el terrenito. Usted trabaja en equipo con su esposo y empieza haciendo el trabajo por casa. El esposo puede salir, pero usted quédese en casa a educar a sus hijos, a vigilarlos, a ayudarles, a presentarles al Señor Jesús mientras usted está con ellos. Porque el padre, es verdad, tiene que atender a la iglesia, pero de usted, su iglesia más cercana es su casa, son sus hijos. Si están pequeños, mucho más. Usted los forma de pequeños y usted va a tener una gran bendición. Van a apoyar el trabajo de su padre, van a querer el trabajo de su padre y van a querer también compartir el mensaje, van a querer ser como su padre. Satanás está obrando siempre para desalentar y extraviar a los ministros escogidos por Dios para predicar la verdad. En cada hogar, en cada familia cristiana, Satanás está detrás, buscando cómo quebrarlo. Pero también está detrás de esos ministros escogidos para predicar la verdad. Y la manera más eficaz que puede actuar es mediante las influencias del hogar. Como hemos visto antes, en el hogar, ¿a quién tiene? A la esposa y a los hijos.
y está hoy en día tomando las diferentes situaciones para atraer la voluntad de la esposa o de los hijos y quebrar y disminuir el ánimo de nuestros ministros. Por eso, queridas esposas y a los hijos, si en algún momento me pueden escuchar, busquemos el rostro del Señor. Ayudemos a ese padre que tiene una vocación muy buena, muy especial, que ha tenido llamado de Dios, que ha sido llamado por la iglesia para ocupar este puesto de vigía, de vigilante. Pero también, querido pastor, tenemos aquí una responsabilidad. Al hacer fielmente su deber en el hogar, en cuanto a refrenar, corregir, aconsejar y guiar, el predicador y su esposa se vuelven más idóneos para trabajar en la iglesia. Hemos aconsejado siempre, ¿no? ¿Qué debe hacer el padre? ¿Qué debe hacer la madre en casa? Pero también el pastor, cuando está en casa, no es pastor, es padre. Entonces también tiene la misma obligación, la misma responsabilidad que cualquier otro padre en refrenar, corregir, aconsejar, guiar, y yo le podría acá y ministrar a su esposa y a sus hijos. Porque a veces la esposa quizá no puede llegar, o no puede desempeñarse, o no puede ayudar a la iglesia, porque le falta administración del esposo, porque le falta consejería del esposo. Y es verdad que el trabajo es duro, que tiene que trabajar afuera, pero también tiene que trabajar en casa. Un día me dio mucha tristeza cuando en una reunión de parejas a la esposa de un líder le decía, ¿y qué es lo que a usted le gustó más de su esposo? Y entonces ella dijo, a mí lo que me gustó y por lo cual yo me enamoré es que él me enseñaba la palabra de Dios. Pero inmediatamente le salió unas lágrimas y dijo, pero ahora ya no es así. Es necesario que levantemos nuestros estándares, que volvamos al primer amor. No solamente las parejas de la iglesia, también las parejas del ministerio, volvamos al primer amor, volvamos a aconsejar a la esposa y la esposa también en algún momento aconsejar al esposo, a guiar, a darle la otra visión que tiene ella como mujer, tanto para el trabajo en la iglesia, pero tanto también para el trabajo como padre en casa. Nuestros hijos no son perfectos. Nosotros como esposas no somos perfectos. El esposo tampoco, el pastor no es perfecto. Por eso invoco a la iglesia, invoco a los hermanos, que el pastor también, el pastor está puesto para animar a la iglesia, está puesto para sonreír, para dar buenas nuevas a la iglesia. Pero también tienen que saber que el pastor en algún momento siente desánimo. El pastor en algún momento está cansado, así como vosotros. El pastor en algún momento necesita que alguien ore por él. Él ora por muchos, pero ¿quién ora por él? Queridos hermanos, el pastor vive rodeado de mucha gente, de muchos hermanos, pero al final del día está solo. Es allí donde necesita una oración de su pueblo. Esos pastores que están animados, esos pastores que están fieles en su deber, son aquellos que están sostenidos por su esposa, por sus hijos y por su iglesia que ora por ellos. Esa familia del pastor que lo ve usted en la iglesia, esa familia que está ayudando en la iglesia, es porque el pastor los ministra y la iglesia también ora por esos hijos y por esa esposa. Hay pastores que hoy están pasándola mal, enfermedades, falta de economía, otros incluso murieron las esposas y otras esposas quedaron sin esposo
son viudas. También por ellos tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque son aquellos que nos sostenieron en algún momento y ahora nos toca sostener a ellos. Queridos hermanos, la familia del pastor no es perfecta. La familia del pastor quizá no llegue a ser ideal, pero sí estamos tratando de hacerlo mejor. Y esperamos que ustedes como iglesia, ustedes como nuestros hermanos, nos ayuden a levantar los brazos también para ganar la batalla, para seguir adelante. Nuestros pastores también necesitan de tus oraciones, mis queridos hermanos. El pastor, su esposa, sus hijos también necesitan de ustedes. Les invoco en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén.